2025 October 13. Pan diario. Palabras. Hechos capítulo 16 versículo 16-40. Versículo clave. Versículo 31. Título. Dios salva a un carcelero de Filipos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Mensaje de pan diario. Mientras estaban en Filipos, Pablo era seguido por una muchacha esclava. Ella gritaba que Pablo estaba mostrando a la gente el camino de salvación, pero Pablo no la vio como una ayuda para su ministerio, sino como una joven poseída por un espíritu maligno. La liberó de aquel espíritu. Sus dueños no lo agradecieron, porque para ellos ella era una fuente de ingresos mediante la adivinación. Acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, quienes los golpearon y los encarcelaron. De repente, a medianoche, Dios intervino con un violento terremoto. El carcelero intentó suicidarse, pensando que todos los presos habían escapado. Pero Pablo y Silas lo detuvieron, diciéndole, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Dios usó este acontecimiento para que el carcelero y su familia creyeran. Así creció la iglesia en Filipos. A la mañana siguiente, los magistrados ordenaron la liberación de Pablo, pero él exigió una explicación de por qué habían maltratado a un ciudadano romano sin el debido proceso. Pablo no permitió que la obra de Dios fuera humillada. Oración. Señor, gracias por su obra salvadora.
Ayúdeme a honrar su nombre y úseme para llevar su salvación a muchos. Una palabra. Cree y serás salvo.